Soy el gerente general del Centro de Capacitación Eléctrica y Energías Alternas. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que pues obviamente es tendencia el día de hoy y que también creo que es de mucho interés precisamente para el sector de generación distribuida. Vamos a estar hablando del tema del acuerdo que se presentó, que se publicó precisamente el viernes pasado y que también vamos a verlo desde un punto de vista técnico, sin politizar este panel y obviamente dejando afuera un poco la parte ideológica, ¿no? Ahorita lo que queremos enfocarnos es hablar desde este punto de vista técnico, qué es lo que está pasando y me gustaría comenzar presentándole a los ponentes. Les presento al ingeniero Max Alvarado. Él es instructor del CEA y también es unidad de inspección. El ingeniero Oscar Hernández Dávalos, quien es también unidad de inspección y también es UBIE. Luis Flote, que es director general de Habitat. Y también les presento a Gilberto Sánchez, quien es el director general de Samba Energía. Un gusto tenerlos presentes, ingenieros. Buenos días. Pues vamos a comenzar con este panel. Me gustaría que pudiéramos entrar en contexto. Inge Max, no sé si nos podría mencionar cuál es el contexto de esta situación, ¿no? Incluso llegándonos un poquito más atrás para que podamos entender bien la situación. Claro que sí, mucho gusto. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Gracias. Les agradezco a todos por su tiempo, a los ponentes y a los que están escuchando con la finalidad de analizar este interesante tema con este webinar, que son implicaciones al acuerdo de confiabilidad y que nos vamos a centrar mucho en la parte de generación distribuida para no hacerlo tan extenso. Los pongo en contexto, voy a hacer una breve introducción. El pasado 29 de abril se publica un acuerdo para garantizar la confiabilidad, la continuidad, seguridad del sistema eléctrico nacional, todo esto con motivo de la epidemia del COVID-19. Pone un anexo técnico y ahí coloca una serie de fallas que ha ocurrido en el CEN y en donde se afirma que la generación intermitente de centrales eléctricas, fotovoltaicas y eólicas afectan con la confiabilidad y no contribuyen con la regulación y con la inercia para la estabilidad del sistema eléctrico nacional, por lo cual toma la acción de que a partir del 3 de mayo quedan suspendidas las pruebas preoperativas para este tipo de centrales. Asimismo, tenemos un oficio de la Dirección General Adjunta del Diario Oficial de la Federación, en donde para realizar esta publicación se necesita contar con un análisis de impacto regulatorio por parte de CONAMER. También hay una opinión que emite la Comisión Federal de Competencia Económica, en donde en esta opinión dice que quedan indefinidas los tiempos para estas acciones, para este acuerdo que se tomó. Tanto los parámetros técnicos temporales quedan indefinidos, por lo cual recomiendo que se haga del conocimiento técnico, del conocimiento público, estos criterios técnicos y se resuelve la libre concurrencia. A pesar de esto, finalmente la política de confiabilidad, seguridad, continuidad, calidad del sistema eléctrico nacional de parte de la Secretaría de Energía. Es un documento un poquito largo en donde básicamente les comento que consiste en varias partes. En los considerandos nada más pone que la incorporación de energías limpias debe hacerse de manera racional y económica y de conocerse los servicios conexos que este tipo de fuentes requiere. Asimismo, en la introducción afirma que el principal criterio que tenemos para este documento que se emite es la confiabilidad sobre otro criterio, ¿no? Predomina la confiabilidad sobre todo lo demás. Posteriormente, se habla en las disposiciones generales de este documento acerca de unas definiciones, da unas definiciones que de hecho ya aparecen en lo que son los criterios del código red.
Sin embargo, llaman la atención algunas definiciones nuevas que vamos a analizar con los panelistas, que tiene que ver precisamente con qué cosa es energía limpia intermitente y qué cosa es una generación distribuida limpia confiable y qué cosa es un nuevo servicio conexo. Porque al respecto de estos servicios conexos viene una política en donde aparece que estos nuevos servicios conexos, el SENACE va a establecer los procedimientos de evaluación de los mismos y la CRE va a expedir las tarifas respecto de estos servicios. Y posteriormente así llegamos a la parte 10 de este documento. Yo creo que es el más interesante para nosotros en generación distribuida. No queremos ampliarlo mucho, sino centrarnos en la parte técnica de generación distribuida, en donde básicamente vienen varios numerales en el 10, y en donde llama la atención, por ejemplo, el numeral 10.3, en donde los distribuidores deberán aplicar estrictamente lo establecido en el manual de interconexión para centrales con capacidad menores de 0.5 megawatts. Debe coordinarse con el SENACE y considerar la intermitencia según la ubicación y la zona o la región del generador que vayamos a poner con estas características. El 10.6, que habla de la incorporación de inversores inteligentes y además de regular frecuencia y voltaje, que pues desde mi punto de vista eso es algo, digamos, desde este punto de vista legal nuevo, sin embargo a nivel mundial no lo es, y en donde tiene que haber comunicación y monitoreo desde los centros de distribución y SENACE, y posteriormente el 10.9, en donde se reafirma que todas estas centrales deberán cumplir con todas las características para garantizar a los usuarios y al personal y su infraestructura, ¿no? O sea, esto es reafirmar algo que no es nuevo, sino simplemente reafirmando algo que ya existe en nuestras leyes. Es nuestra manera de contexto y nos vamos a centralizar en la parte de la que corresponde a la generación distribuida en este documento. Adelante, Marco, por favor. Muchas gracias, Ingemax. Igual me gustaría contextualizar ya de manera puntual pues la política de confiabilidad, ¿no? No sé, Gilberto, ¿nos puedes dar pues como una introducción a cómo llegamos a esta política de confiabilidad? Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Primero que nada, quiero hacer un comentario, creo que es muy importante, ¿no? Las redes eléctricas a nivel mundial están sufriendo cambios significativos a como antes se operaba. Nosotros a partir del 2014 que se publica la ley de la industria eléctrica, donde se abre una apertura a que se puedan incorporar más centrales eléctricas al sistema, no teníamos la cantidad de centrales eléctricas que hoy se están instalando, ¿no? Podemos decir que durante el 2018 aproximadamente cada 9 o 10 minutos se instalaba una nueva central eléctrica. Esto basándonos en que la generación distribuida durante el 2018 tuvo un crecimiento aproximado de 60,000 nuevas centrales eléctricas. Hago mucho el término de centrales eléctricas porque hay que entender que lo que se está instalando son centrales eléctricas que están contribuyendo con otra fuente de generación y que debe de convivir con la generación actual. Toda la generación que nosotros habitualmente estamos acostumbrados a instalar, que es la fotovoltaica en la generación distribuida, no funciona por sí sola. Tiene que adecuarse a parámetros de tensión y de regulación de frecuencia para que puedan operar. Entonces, dependemos de otros generadores con otro tipo de tecnologías para poder estar operando, ¿no? Entonces, bajo este concepto de que tenemos unas redes que van evolucionando y están cambiando día con día en su forma de generar energía, en los centros de carga, de cómo la consumen, vamos a llegar a un punto donde decimos que en la ley contempló que iba a haber modificaciones, tanto a bases de mercado, tanto a reglas, lineamientos, disposiciones administrativas, según la evolución de la penetración de los diferentes tipos de fuentes de generación. Entonces, no nos debe de sorprender que vaya a haber cambios, porque están definidos desde un principio. Y estos cambios se van a seguir dando hacia adelante, ¿sí? No debemos de tener temor a esos cambios, se van a seguir dando y es para crear confiabilidad en el sistema. Se emitieron manuales de interconexión para la generación distribuida, que son para centrales menores a 500 kilos. Se emitieron una disposición administrativa de carácter general referente a la confiabilidad, que conocemos todos como el código de red. Y estos dos conceptos o estos dos manuales y disposiciones
son publicados antes de la política de confiabilidad que se emite en febrero de 2017. Entonces, estamos hablando de que la política de confiabilidad que estaba vigente, porque esta que se acaba de publicar viene a abrogarla, se emite después de que se dicen los comos, ¿no? Entonces, prácticamente diríamos que se estaría sujetando a lo que ya estaba propuesto. Sin embargo, si revisamos esa política de calidad, de confiabilidad y calidad en el sistema eléctrico del 2017, pues está muy limitada. Únicamente habla de ciertos niveles de reserva que deben de estar, los niveles de energía de despacho disponible, etcétera, ¿no? Una serie de 5 conceptos, de 5 valores que requería el sistema para entrar en operación el famoso balance de potencia. No hablaba tanto de confiabilidad del sistema, y esto es bien importante aclararlo, ¿no? Entonces, tenía que surgir un documento como este. El documento como este no basta solo leerlo, hay que comprenderlo, y aparte de comprenderlo hay que estudiarlo, porque hace mención a manuales ya establecidos y a manuales que van a sufrir cambios. Habla de que hay que cumplir con estos manuales, genera nuevas, digamos, cambios en la materia de que ahora el distribuidor tiene que informarle más seguido al SENACE y todo esto de cuánto va la evolución, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, creo que hay que visualizar que no son los únicos cambios que se van a presentar, no son cambios que no estaban presupuestados en el inicio de la ley, y que, bueno, hay que empezarlos a ver de qué forma nos pueden crear una confiabilidad en el sistema. Muchas gracias, Gilberto. Precisamente ahí en el acuerdo hay varios puntos que causan intriga o causan pues dudas, ¿no? Precisamente yo escuchaba comentarios de algunos compañeros cuando recién había salido, y también había visto algunos comentarios en grupos de Facebook, de WhatsApp, que qué va a pasar, ¿no? ¿Qué pasa con este acuerdo? ¿Qué nos va a afectar? Mucho pues empezó a politizar. Sin embargo, vemos ahí conceptos claros que menciona el acuerdo acerca de, por ejemplo, inversores inteligentes, ¿no? Algo que menciona es que tienen que poder regular tanto su voltaje como la frecuencia, y aparte deben de poder comunicarse con SENACE. Inge Oscar, no sé si nos pueda platicar un poco acerca de este concepto de inversores inteligentes. Bueno, buenos días a todos, gracias por la invitación. La idea de que las centrales de generación distribuida no requieran permiso, eso que está establecido en la ley, y cuando salen las disposiciones administrativas de carácter general en materia de generación distribuida, el manual de interconexión, que sale previamente a finales de 2016, las DACs salen en marzo del 17. De alguna manera hay una interrelación y hay reglas establecidas ya desde que se emiten esas regulaciones, porque si bien es cierto que este tipo de centrales no requieren de permiso, sí necesitan de cumplir con las reglas establecidas para poderse interconectar. Fíjense muy bien que en el acuerdo establece ahora debe de aplicarse estrictamente lo establecido en el manual. O sea, nos tienen que poner la palabrita estrictamente para que la podamos entender. ¿Y por qué lo digo? Todos sabemos en el medio que efectivamente ha venido creciendo de manera desproporcionada y de manera desordenada. Y yo veo el acuerdo como una llamada de atención a todos los niveles, a todos los participantes, tanto al distribuidor como al suministrador, como al generador, al propio generador, y a la propia gente que construye, que comercializa, que toda la gente que está involucrada en el medio. Porque desde siempre han existido reglas. Obviamente, si nos ponemos a revisar cada uno de los documentos, ya bien lo ha comentado Gilberto, no solamente hay que leerlos, sino hay que estudiarlos muy bien, hay que comprenderlos. Un documento de este tipo, para poder generar un criterio determinado, necesitamos consultar todos los documentos a los que hace referencia para ver si realmente tiene fundamento y no caer en la desesperación como se está cayendo ahora. Entonces, en este momento nos están diciendo, ¿sabes qué? Vas a aplicar ahora inversores inteligentes.
Nunca se ha respetado lo que está establecido en las propias disposiciones de que los inversores cumplan con un estándar determinado y con una UL y con una IEEE o su equivalente. Esto a la larga que ha llevado el sistema a tener una gran cantidad de instalaciones de muy baja calidad en cuanto a lo que es la interacción que pueda tener con la red. Porque no tenemos que olvidar que ahora estamos inyectándole la energía a la red, estamos complicando la operación de la propia red de distribución. Y si revisamos lo que establece el acuerdo, las disposiciones administrativas, perdón, de carácter general, habla de varias etapas. Y también el propio acuerdo que acaba de salir, habla de que ahora se va a hacer por regiones, que ya cuando se rebasa cierta capacidad de penetración de la generación distribuida, van cambiando las condiciones técnicas que requieren para poderse interconectar. Obviamente la red o el ingreso de este tipo de centrales no ha sido uniforme. Hay regiones con más poder adquisitivo quizá que han tenido la posibilidad de interconectar su red. Esas posiblemente ya rebasaron el 5% del que establece las propias disposiciones administrativas y requiere estudios para poderse interconectar. Entonces ahora, si revisamos lo que dice el estándar IEEE 1547, tiene una revisión por ahí del 2014, en el cual empieza a hablar de que puede tener funciones de poder apoyar a la red, más que regular, apoyar a la red cuando tienes una baja tensión o cuando tienes una alta tensión. Un voltaje bajo, un voltaje mayor. A través de compensación reactiva, positiva o negativa, dependiendo de la condición. Otro de los temas muy importantes es el de la frecuencia, porque la carga está directamente relacionada con la frecuencia, con la generación. Entonces, cuando tenemos un exceso de carga, pueden provocarse en la red problemas de baja frecuencia. Y entonces, el generador, el generador fotovoltaico, que son los módulos, debe de permanecer conectado la mayor parte del tiempo posible. Por eso hay límites, hay parámetros establecidos dentro de esos mismos inversores. No es cosa del otro mundo, ¿eh? Tampoco estamos inventando ni estamos haciendo ingeniería. Simplemente estamos aplicando los estándares nuevos y en el 2018 ya se emite algo obligatorio, porque si bien es cierto, nosotros venimos copiando pues prácticamente lo que hacen los americanos. La red, si revisamos toda nuestra regulación, va enfocada y está apoyada en mucho en todo lo que han ellos avanzado, desde el punto de vista red de distribución y desde el punto de vista de lo que interconectamos a nuestros propios sistemas de utilización, como es el caso de las centrales fotovoltaicas. Entonces, ¿esto qué va a implicar? Pues que es un llamado de atención, siento yo, para que nos pongamos a las pilas y pongamos toda nuestra energía y nuestro conocimiento a profundizar en cada uno de los temas, para hacer mejores instalaciones y para poder estar interconectados a un sistema que cada vez va a crecer más. Y eso va a permitir que nosotros como constructores, que nosotros como miembros de esta industria, podamos permitir que otros se puedan interconectar. Si nosotros no llevamos a eso, vamos a dejarles un problema que ya lo tienen a la gente que está operando, a la gente que está a cargo. Les decía, no es un solo tema nada más de los que estamos de este lado, es un tema del lado del suministro, del lado del distribuidor, porque también ellos, hay muchos lugares donde no saben que tienen que entregar un oficio resolutivo, no saben que tienen que entregar un oficio de presupuesto, y eso está establecido en las propias regulaciones, derechos y obligaciones. Si nos ponemos a revisar con profundidad los dos documentos principales y toda la interacción que tiene con respecto a la generación distribuida, vamos a darnos cuenta de que no está pasando nada que no estaba previsto. Entonces,
Esperemos las disposiciones administrativas de carácter general nuevas que modifiquen las actuales, con las reglas donde me pidan ahora un inversor de tales características. No hablemos de marcas, hay una gran cantidad de fabricantes que cumplen, hay una gran cantidad de fabricantes que no cumplen. Y aquí sí quiero comentarles algo. Aquí es muy importante que pensemos en que los americanos han venido migrando también y han venido incrementando sus necesidades técnicas. Por lo mismo, los inversores han tenido que ser modificados y han tenido que ser actualizados. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que nos van a querer vender, como siempre ha sido, al mercado mexicano, inversores que tengan una UL o una IEEE que no esté vigente. Esto sí es muy importante porque yo les diría, revisen sus equipos cuando han cumplido con UL y van a ver que algunos son 2003. En 2003 no estaba considerada la IEEE 1547 con todas estas características. Ahora se habla de interoperabilidad también. El estándar IEEE 1547 en 2018 habla ya de una interoperabilidad. La UL 1741 suplemento A ya toca puntualmente en el suplemento A cada uno de esos requisitos. Lo que es contribuir ante un bajo voltaje, ante un alto voltaje, una baja frecuencia, una alta frecuencia, y cosas que ya tenía establecidas, como la operación anti-isla. Ahora hay también por ahí algunas funciones nuevas que incluso en la propia Unión Americana no tienen todavía aplicadas, como es la desconexión de los propios inversores en forma remota. ¿Quién sabe a dónde nos lleve esto? Porque la tecnología va cambiando y porque las necesidades de la red van cambiando. No olvidemos que las redes de distribución son redes dinámicas que están cambiando constantemente. Entonces, ante esas necesidades, ante esas tecnologías, pues contribuyamos, ya que no nos objetan o no tenemos que pasar lo que pasa a un generador de más de 0.5 megas, de 0.5 para arriba. Pues cuando menos cumplamos con las cosas. Nada más que ahora nos están diciendo que estrictamente. Y para terminar, nada más quiero comentar algo respecto al asunto de sanciones, porque ahí en el propio acuerdo, al final habla de sanciones. Y nosotros hablamos del código de red y que las sanciones y las famosas sanciones. Las sanciones también van para esto, ¿eh? Si ustedes revisan todo lo que involucra las sanciones, aquí me parece que el asunto ha sido de relajamiento y a lo mejor se valía, ¿no? Porque se estaba consolidando una cierta industria. Bueno, ahora es el momento de que la gente se prepare más, instale mejor, revise mejor y profundice más en lo que está realizando para que podamos tener un mejor sistema de distribución y podamos contribuir al sistema eléctrico nacional, porque ahora ya con el crecimiento de la red de distribución ya está impactando a la parte de transmisión. Este es el objetivo de este tipo de estándares y de este tipo de inversores. Por eso se habla del concepto del bulk system. El bulk system es el sistema de potencia, es el sistema eléctrico nacional. Lo que está después, llegan a crecer tanto los sistemas de generación distribuida a base de fotovoltaicos, a base de energías renovables, que van a necesitar contribuir al propio sistema eléctrico de potencia. Revisen el manual y revisen las disposiciones. Hacia allá iba esto y esperemos los cambios. Concretamente, en México ya contamos con inversores inteligentes, contamos con esta tecnología, ¿están vendiendo actualmente esto en México? ¿Estamos preparados para eso? Sí. Sí hay inversores de ese tipo. Hay varios fabricantes que manejan esos inversores. Me tocó revisar recientemente una instalación donde la ficha técnica que me proporcionaron era la ficha del portal del fabricante en México. Y yo le comentaba que no tenía, no estaba bajo los estándares que se requerían, ¿no? Digo, no es un tema que pueda impactar en el tema de la verificación, eso se los debo de decir.
Un verificador lo único que tiene que checar es que cumpla con la norma. Un verificador no checa si tiene el estándar más nuevo o el estándar más viejo. Esa no es responsabilidad del verificador. Este asunto recae más en el distribuidor, porque es el que le va a dejar o le va a heredar el sistema a la gente que está operando la red. Entonces debe de vigilar el nivel de penetración que tenga en la zona que tenga cargo, porque no va a ser los mismos requisitos de un inversor inteligente para una red radial que esté en un poblado lejano al que esté en una gran ciudad. Las necesidades de interacción son diferentes. Un día el circuito puede estar alimentado por una fuente, por una subestación, y al otro día ese circuito puede estar alimentado por otra subestación. No sabemos las necesidades de la red de distribución, ni el crecimiento que tenga. A lo largo de todo todo el tiempo hay quien requiere que se le conecte. Hay centros de carga nuevos y va cambiando las necesidades de la red. Por eso hay que adaptarlo. Volviendo al tema, yo estaba revisando y si le menciono, oye, no tienes la ficha, nada más te comento por si llegaras a tener algún problema al momento de solicitar la interconexión. Me dice, no, ingeniero, qué bueno que me comenta, porque yo lo bajé del portal del fabricante, aquí el portal nacional. Digo, pero ya chequé tu inversor y el mismo modelo sí tiene los estándares nuevos, la UL 1741 suplemento A y la IEEE 1547-2018. No, dice, los que tenemos sí tienen todo eso. Digo, pues ten cuidado y sujeto las fichas, ¿no? Para efecto de que no se pudiera tener ningún conflicto. Pero es a futuro. Yo les estoy hablando, en este momento nosotros podríamos y deberíamos de estar continuando cumpliendo con lo que me dicen. Debes de tener el UL y el IEEE o su equivalente. Cuando se emitan las nuevas disposiciones, habrá que particularizar, que ahora le van a poner suplemento A, y además habría que ver por nivel o por región en qué nivel lo vas a interconectar, cómo lo vas a programar, porque vienen varios niveles por el grado de penetración. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, regla 21, que es la de California, que requiere de otro tipo de configuración. Porque resulta lo siguiente, que en el momento que yo ya tengo interconectado mi sistema, ante una variación, yo no puedo salirme. Imagínense, en el momento en que tengamos ya muchos generadores interconectados, muchos sistemas fotovoltaicos interconectados, y hay un transitorio. No olvidemos que en las redes de distribución hay switcheos, hay recierres, porque la mayor cantidad de las fallas son transitorias. Entonces hay un recierre instantáneo. Entonces estamos hablando de valores en ciclos. Si revisamos la información de la propia UL y de la IEEE, la IEEE más bien, vamos a ver ahí que se habla, si mal no recuerdo, de 0.16 milisegundos, en los cuales, si se llega a un cierto valor, no te puedes disparar. Esto es un recierre. No es lo mismo que se vaya el potencial o que se vaya la línea al 100%. Ahí sí necesito operar mi modo anti-isla y otras cosas que ya estamos más habituados. Pero ahora sí tenemos que vigilar, más bien debemos de haberlo hecho siempre, pero ahora nos están agregando la palabra estrictamente. Entonces, bajo ese contexto, no pasa nada, simplemente hay que cumplir con lo que se nos establece. Perfecto. Estoy leyendo varias preguntas que nos ponen aquí en el chat y que creo que va muy relacionada a la parte sobre la responsabilidad que tenemos los actores dentro del mercado fotovoltaico. Creo que una de las preocupaciones más grandes es de que, por ejemplo, menciona ahí que estos inversores necesitan tener monitoreo, estar monitoreados. Estos inversores, pues obviamente, como lo menciona, tendrían que estar aplicando para poder monitorearse remotamente. Actualmente no se realiza. Hay una duda ahí sobre el tiempo en el que podríamos estar haciendo esto, ¿no? ¿Cuándo podría incluso SENACE estar monitoreando pues, los inversores? ¿Hay infraestructura actualmente? Bueno,
el tema del monitoreo, si nosotros revisamos las disposiciones administrativas de carácter general para la generación distribuida, en el anexo 2 menciona telemetría y maneja dos tipos de telemetría. Voy a irme muy específicamente a uno que dice que cuando los inversores cuentan con tecnologías de información en cuestión del monitoreo y de todo esto, van a poder comunicarse, ¿no? Aquí existe mucho la duda o el tema y no sabemos cómo lo van a llevar a cabo porque al final del día tenemos que esperar a las emisiones de las disposiciones, pero en otras partes del mundo lo que se hace es que estos inversores que ya cuentan con portales donde se están monitoreando tanto la operación como la cantidad de energía que están produciendo, los operadores de las redes acceden a esa información a través de APIs o de algún sistema informático para jalar la información de ahí y estar teniendo. No quiere decir que nosotros vamos a tener que crear un canal exclusivo con el SENACE para que el SENACE tenga en un monitoreo todas las centrales eléctricas que están puestas, ¿no? Esto es inoperante, esto no va a suceder, hay que verlo así. El tema del monitoreo, nosotros lo venimos diciendo desde el 2013 que empezamos con esto, es muy importante porque al final del día el SENACE está perdiendo el consumo real de energía en la red. Ahora nosotros tenemos dos fuentes de generación, una que es el suministro de la red y otro que es el suministro de la central eléctrica que tenemos instalada en nuestro domicilio. Parte de esta energía que se genera en nuestro domicilio se consume ahí mismo, ¿sí? Y no sale a la red. Y el SENACE no sabe cuánta energía está consumiendo tu domicilio. No sabe qué está pasando con el consumo real, porque las casas o los domicilios no están disminuyendo su consumo energético, están cambiando las fuentes de ese suministro. Entonces se pierde un control ahí que luego puede ser peligroso porque también estas centrales eléctricas no tienen una obligatoriedad de estar funcionando siempre. O sea, tu sistema fotovoltaico puede dejar de funcionar un mes y pues el SENACE no te va a llegar a reclamar que por qué no estás generando, ¿no? Y sin embargo sí podría modificar las condiciones de suministro de la red, ¿verdad? Entonces es bien importante el tema del monitoreo para que el SENACE pueda tener la película completa de cuánta energía se consume y de qué fuentes vienen, ¿verdad? Correcto. Sí, básicamente lo que se necesitaría es verificar eso. Igual, no sé, Luis, ¿nos podrías comentar cuáles serían entonces estas obligaciones o estas responsabilidades que tienen los actores en el mercado? Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Principalmente, el objetivo de esta política, a título personal, nos da una señal, yo considero muy buena, de confiabilidad de una reforma energética, porque abarca el marco legal vigente. Y quiero comentarles, en el documento se mencionan 129 veces la palabra confiabilidad. Se mencionan 67 veces la palabra energía limpia intermitente. Se menciona generación distribuida 16 veces. Comisión Reguladora de Energía 100 veces. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Y digo, le puedo seguir. Orden 17 veces. CFE la menciona 12 veces. Entonces, ¿qué viene a decir este documento? Todos debemos de participar, debemos de coadyuvar para que este sistema en el que estamos interconectados, como comentaba Gilberto, cada que ponemos desde un módulo, desde un módulo interconectado a la red, estamos interoperando con un sistema nacional, estamos compartiendo una red entre todos. Haciendo una apología, vamos a considerar que un inversor es un auto y que va a poder utilizar la vía pública. Si el auto, si hay límites de velocidad establecidos y lo sobrepasa, si tenemos los semáforos, si incluso llega a chocar, puede ocasionarle un disturbio al tráfico. En la Ciudad de México, ¿cuántas veces ha pasado algún accidente y se bloquean literalmente las avenidas? Entonces, al final del día aquí, todos vamos a interactuar. En el caso de SENACE, le están dando mucha función que ya la tenía, pero le están diciendo nuevamente, ahora vas a
lo están increpando a que realmente se coordine con los distribuidores, con los departamentos de planeación. No quiere decir que cada que hagamos nosotros una solicitud de un sistema de casa o de oficina o de negocio, tiene que llegar a SENACE y SENACE nos va a decir el sí. Hay una planeación para esto. El documento le está solicitando a todos los participantes que tienen responsabilidad que actualicen su información, de cuánta generación tienen integrada en la red, y les está pidiendo que lo haga cada mes. En el manual de interconexión, no sé si recuerden, cuando salió, se le dio 90 días. Después se hizo una prórroga de 100 días para que terminara, de 100 días naturales, para que terminara de desarrollar todas las tareas o todas las actividades que se le pusieron, que se le solicitaron en el manual y en las disposiciones generales. Después de eso, tuvimos una aplicación que la empezamos a utilizar muy bien. La empezaron a actualizar cada 6 meses, pero ahorita es una aplicación que, si mal no recuerdo, tiene más de 6 meses sin estar actualizada. En el caso de la Comisión Reguladora de Energía, en la parte de datos abiertos, nosotros no sabemos realmente muchas versiones de cuántos contratos hay de generación distribuida en el país. Ahí SENACE tiene una información, CENER tiene otra, CRE tiene otra. Incluso dentro de los departamentos de CFE, en el CIRESI se tiene una información. Entonces cambia mucho la información. ¿Qué se está pidiendo con esto? Vamos a ordenarnos completamente en todo lo que estamos haciendo, todos los participantes. Vamos a empezar con reglas claras. Entendamos que este manual, este acuerdo de política de confiabilidad es el qué. O sea, es el que nos están planteando que lo interesante va a ser cómo se va a desarrollar el cómo. Cómo va a cambiar el cómo hacer las cosas. Cómo va a cambiar el nuevo manual. Una de las preguntas que nos estuvieron haciendo a nosotros, porque somos oferentes de estos servicios, los clientes nos decían, ¿ya nos van a prohibir la instalación de paneles solares? No, porque si lo estuvieran prohibiendo, pues entonces no harían relación a un manual que está exactamente enfocado para esto, para la instalación de... ¿Qué es lo que va a pasar? Todos los actores, como comentaba Gilberto, no nomás es leer el acuerdo y de qué se trata. Hay que estudiar las leyes, los manuales, las disposiciones generales, todo lo que con esto conlleve. Entonces, al final del día, ¿en qué nos va a afectar o nos va a beneficiar? En que vamos a ordenar. Vamos a ordenar, entendamos que este acuerdo es como una carta de buenas intenciones, pero le da seguimiento a lo que venimos trabajando por años, a lo que venimos viendo que se estaba convirtiendo en un problema. Viene a pedirle a SENACE que ahora sí, a través del distribuidor y con la información que le den los diferentes suministradores, se tenga una información verídica para saber en dónde ya no es posible yo hacer una interconexión, donde ya no tenemos nodos que ya están saturados, que sobrepasaron la capacidad de los transformadores. Esta energía se está regresando a donde no debía de regresarse, que son otros niveles dentro de la red, y al final del día está generando ciertos disturbios o está generando ciertos conflictos con la operación normal de la red. Entonces, al final del día, este documento viene a traernos orden, viene un trabajo muy fuerte de parte de todos los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque al final del día tenemos que hacer instalaciones de calidad, buscar equipos de calidad, como mencionaba Oscar, que sean equipos que sepan interoperar con la red, que sean equipos que no le vengan a generar un disturbio, que sean equipos de que si el carro choca, yo tenga la posibilidad de, con mi Google Maps, tomar una ruta alterna, o sea, un inversor inteligente, tomar una ruta alterna, disminuir la velocidad desde antes de llegar a donde esté el choque. Entonces, al final del día, que tengamos completa armonía. Entendemos que las redes de transmisión en el país no van a, por lo pronto no hay un plan específico de reforzarlas, de
de invertir en ellas. Entonces, el futuro del mundo es la descentralización de la energía. Nosotros estamos hablando de que California tiene la misma capacidad y tiene mucho mayor integración de energía renovable. Sí, pero es un solo estado. La carga y la generación están juntas. La red nacional de transmisión es una red que está muy larga. Tenemos demasiada concentración de generación en ciertos puntos. Y lo que viene a ser generación distribuida es, vamos a generar la energía donde la estamos consumiendo, pero vamos a hacerla de forma ordenada y vamos a tenerla actualizada en información. ¿Para qué? Para no generar disturbios a la nueva que pueda estar. Se hablan de planes de refuerzo de líneas de distribución. Entendamos que cada día hay nuevos fraccionamientos, nuevos complejos industriales. Entonces, el ordenamiento de todo esto nos va a hacer que podamos lograr una mayor penetración de generación distribuida, preferentemente, a lo largo y ancho de todo el país. Tenemos sol literalmente en el 100% del territorio mexicano. Es viable instalar los módulos, literalmente. No les digo la parte eólica, porque esa es específicamente en áreas donde sea viable instalar estos equipos, pero solar podemos hacerlo en todo el país. Si se hace ordenado, esto va a crecer exponencial y vamos a cumplir con el tema de las nuevas tendencias irrevocables mundiales. Precisamente, estoy leyendo igual los comentarios, varios preguntan básicamente ¿cuál sería la tendencia? Gilberto, sí, dime. Sí, mira, complementar un poquito el tema de lo que dice Luis, referente, hemos escuchado mucho y lo hemos visto en los medios de comunicación y lo hemos visto en periódicos y televisión y radio y expertos aplicando este término, que se nos está limitando la interconexión de centrales eléctricas de fuentes renovables. El manual que está publicado y que fue publicado a finales del 2016, en diciembre del 2016, habla de que, por ejemplo, según los niveles de tensión va a haber una capacidad de interconexión de centrales eléctricas para generación distribuida. Ahí no hacía un distintivo referente a si eran limpias intermitentes, que es un nuevo concepto que se está ahí definiendo, pero bueno, definía que, por ejemplo, las redes o los circuitos que estuvieran en una tensión de 13.800 tendrían la capacidad máxima de 4 megas, ¿no? Sin embargo, también en ese manual se instruye al SENACE y al distribuidor para que emitan los límites reales para poder incorporar generación distribuida a estos circuitos. Si nosotros entramos a la aplicación que tiene CFE, que desafortunadamente no está actualizada, hay que hacer mención de esto, ahí nos decía que, por ejemplo, un circuito en 13.800, que si bien es cierto, tenía la capacidad de recibir 4.000, únicamente permitía 600 kilos o 800 kilos o 1.2 megas, etcétera, ¿no? No correspondían a esa capacidad total. Y esto viene porque si nosotros revisamos la LIE, en la LIE nos define la generación distribuida, que es la que se lleva a cabo a través de un generador exento, y el generador exento es alguien que está abajo de los 500 kilos y que tiene que ser realizada en una alta concentración de centros de carga. Y esta frase de la alta concentración de centros de carga es la que va a determinar la capacidad de inyección que podemos tener nosotros en centrales eléctricas de generación distribuida. El mecanismo de la generación distribuida es que toda la energía que se genere en ese circuito sea consumida en ese mismo circuito. Se trata de evitar que esa energía cambie de tensión y se vaya a las redes de alta tensión y vuelva a entrar a otro circuito del mismo nodo, puede ser, ¿no? Entonces, pero la generación distribuida es eso, que se consume en el mismo sitio, que no sufra esas transformaciones, elevaciones de tensión donde empieza a haber más pérdidas. Y por eso la generación distribuida es muy benéfica en cuanto a la reducción de pérdidas técnicas. Entonces, en base a esto, la limitante ya la teníamos, no la hemos querido ver, la limitante ya existía. Se está diciendo que se siga revisando y que ahora sean más paulatinos y que ahora sí se está definiendo una generación limpia intermitente, una energía limpia intermitente que va a tener una capacidad específica. O sea,
un circuito de distribución puede tener la capacidad de albergar en generación distribuida total 2 megas, pero a lo mejor le van a otorgar únicamente por conceptos de energías renovables al 75% de esa capacidad, ¿no? Para crear un mix que pueda darle estabilidad a la red. Okay, muchas gracias por el comentario. Precisamente me gustaría saber qué piensan. Hay un concepto ahí en el acuerdo que menciona energía limpia, intermitente, confiable. Sí, ¿Cómo puede ser intermitente y confiable? Ojo, son dos conceptos, dos definiciones nuevas que vemos ahí muy interesantes. La primera está en la disposición 4.9, que son energía limpia intermitente. Y esta se refiere a energías renovables, como el sol y el viento. Aquí, ahorita al final digo, creo que les faltó algo más, que presentan una serie de características de variabilidad temporal y geográfica, cuya naturaleza intermitente hace que estén disponibles únicamente cuando el recurso está disponible, ¿no? ¿Esto qué nos está hablando? Son fuentes de generación que no van a poder funcionar siempre. El solar, dependemos de la irradiancia del sol, la eólica del viento, pero también se considera una energía que difícilmente la vamos a ver en nuestras casas, ¿verdad? Pero es las mini hidroeléctricas, ¿no? Que también son consideradas como renovables y que también dependen de un temporal de lluvias para poder operar en ciertas condiciones. Entonces, creo que ahí les faltó agregarla. Quiero pensar que se omitió porque no es algo que comúnmente vemos, pero bueno, este es un tipo, ¿no? Y referente a eso, ya se cataloga en la disposición 10, la incorporación de energías limpias intermitentes, ¿no? Ya nos están clasificando por ahí. Y otro concepto nuevo que se agrega es el de generación distribuida limpia confiable. Y esta habla de que es la generación que se lleva a través de fuentes renovables y que tiene inversores inteligentes, ¿no? Entonces, son dos conceptos nuevos que aparecen, que tenemos que empezarnos a familiarizar con ellos y que nos van a ir marcando la pauta o las condiciones en que debemos de llevar a cabo una instalación. Perfecto. Ahorita, leyendo los comentarios, veo que hay mucha incertidumbre respecto al futuro de la generación distribuida a partir de la publicación de este acuerdo. Como bien lo mencionan, en el acuerdo hay lineamientos que ya se mencionaban en el manual de... Bueno, hace referencia a que se tiene que basar estrictamente en el manual de interconexión. Sin embargo, obviamente esta política puede resultar en cambios posteriores, ¿no? Como lo hemos anunciado anteriormente también en el SEA y pues muchos actores del mercado, e incluso la MIF ya lo mencionó, actualmente todo sigue igual, eso es algo que tenemos que mencionar. Actualmente, al día de hoy, todo sigue igual, podemos hacer la interconexión normal, sin embargo, sabemos de que este panorama puede cambiar. Y, por ejemplo, pues sabemos que muchas personas, empresarios, tienen inversiones que están llegando cercanos al 0.5 megawatts en potencia. Y estas son las preocupaciones que tienen precisamente, ¿no? ¿Qué va a pasar con este tipo de instalaciones que pues están en generación distribuida, que tiene la menor afectación actualmente? Porque sí, como sabemos, el acuerdo realmente sí afecta a los grandes generadores. Pero, ¿qué pasaría en este periodo, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo tendríamos de calma, por así decirlo? ¿Y en qué momento estarían saliendo, por ejemplo, estas nuevas disposiciones, ¿no? Alguien que me pueda comentar eso. Quisiera intervenir un poquito antes, Luis, si me das chance. Fíjate que al respecto, siendo ecuánimes y viendo esta política y checando todo lo que está sucediendo, me parece que hay veces que la información que se da en los periódicos, en el internet y todo esto que se hace teléfono descompuesto, yo creo que se llega a exagerar muchísimo en el aspecto de que ya no se quieren las energías renovables y que no se van a conectar y que es odiado esto de las energías renovables. Y esto no es cierto. O sea, si nosotros leemos los documentos, ¿sí? Esta política sobre todo, incluso reafirma muchas cosas de lo que tiene que ver con la reforma energética de libre acceso a las redes nacionales de transmisión, redes generales de distribución,
¿verdad? A la generación distribuida. O sea, no te está diciendo que no vamos a migrar a eso. Yo creo que el problema está en torno a la temporalidad que están poniendo para las pruebas preoperativas de las centrales, ¿sí? Como que esto lo dejó abierto, no lo acotó. Entonces esto desata esta mala información, ¿no? Yo creo que tenía la razón la COFESE al decir, sí, o sea, pon esa medida, pero acota el tiempo para que no se segregue en todo esto que estamos viendo ahora. Y sin embargo, leyendo el documento, como dicen mis compañeros, no hay ninguna cuestión de restrictiva, no hay por qué espantarnos el sector, y me refiero a la parte de generación distribuida también, más aún, los grandes igual solo hay que acotar tiempo, pero los generadores distribuidos continuamos. Lo único, si leemos los documentos, que está pidiendo esta política es que ahora sí se hagan las cosas, como dice Oscar, que ahora sí estrictamente se haga todo lo que ya estaba hecho y que no es nada nuevo bajo el sol, ¿no? Entonces, en este aspecto yo creo que no debemos tener miedo, no debemos ponernos en ese tipo de alerta o rasgarnos las vestiduras con ese tipo de cuestiones. La generación distribuida sigue, solamente que ahora pienso yo que esto es un área, es una oportunidad para nosotros los que nos dedicamos a este sector, ya que es sabido por todos nosotros el desorden tan terrible que estamos provocando en este sector. ¿Por qué? Porque los proveedores no se ponen las pilas, los ingenieros no estudian, o sea, los ingenieros creen que van a poner un mini split o otro transformador o algo, no se toman el tiempo para estudiar las cosas. Los instaladores iguales no se preparan, creen que están poniendo un electrodoméstico en una casa o una cuestión así con uso rudo, cuestiones de ese tipo. Y luego los suministradores, los distribuidores no le hacen caso, no saben, no están capacitados en cuestiones legales, administrativas ni técnicas en lo que rodea a la cuestión de la generación distribuida, no leen su propio manual, que ahora lo único que está diciendo esta política es, ahora sí hay que aplicar estrictamente el manual, que ese manual ya está, y no lo aplican ni en los procedimientos. Te acercas a ventanillas de CFE para una solicitud de interconexión, y el procedimiento que viene ahí se lo pasan por el arco del triunfo. O sea, tráeme fotos ya que esté instalado, y no aplican el procedimiento que viene. Ahí en el procedimiento no habla de que tráeme fotos. O sea, eso no existe. Esas son cuestiones que se van haciendo malas informaciones. Y luego también, en una parte, pues los instaladores son comodinos porque al final de cuentas se manejan con poca ética en el aspecto de que no hacen bien las cosas. Tenemos por ahí, por ejemplo, que verificar para asegurar que no va a pasar nada. Ahora esta política dice que deberá asegurarse las instalaciones del generador, y la única forma es que cumpla con las normas oficiales. Oye, estamos obligados a una unidad de verificación que nos cheque, estamos obligados a que una unidad de inspección, cuando corresponda, cheque esto para que todo esté bien, para que todo esté seguro. Y entonces, con la disculpa de, no, pues es que CFE no me lo pidió, y como CFE no lo pide, no lo hago, y entonces empiezo a demeritar el mercado, empiezo a vender como si fueran chácharas prácticamente los sistemas solares, perdiendo esto el nivel que debe tener. Yo no digo que no cualquiera puede entrar. Si tú quieres entrar al negocio de energías renovables, lo puedes hacer. No necesitas ser ingeniero, pero sí dale el lugar a la parte de la ingeniería. O sea, contrátate un ingeniero, capacítalo, haz bien las cosas. Si hacemos bien esto, vamos, todo lo vamos a cumplir, ya está hecho, y lo único que nos está pidiendo este documento en cuanto a generación distribuida, ahora sí, aplica el manual, que las instalaciones sean seguras, por supuesto, y pon inversores inteligentes. ¿Qué implica poner inversores inteligentes? Pues saber de certificaciones, o sea, saber qué tipo de certificación me va a llevar a eso, ¿no? Entonces, más allá de que estemos espantados porque se está poniendo un obstáculo a la generación distribuida, más allá de eso, es una llamada de atención para todo el sector, que prácticamente la mayoría lo estamos haciendo mal. Las UBIs también ahí son parte,
de esto que no verifican bien, no se ponen a estudiar tampoco las UBIES, esa es una verdad. No digo todas, pero gran parte, unidades de inspección, proveedores, suministradores, todos tenemos que capacitarnos y todos tenemos que hacer bien lo que estamos haciendo. Esa es mi opinión al respecto del documento y al respecto de las preguntas que estoy viendo que nos hacen en el chat. Sí, y hay varias preguntas respecto a ello, ¿no? Sí mencionaba que pues todos los actores tienen cierto grado de responsabilidad. Sin embargo, también lo que les interesa saber es como el futuro de la generación distribuida. Si ahorita actualmente tenemos ciertas carencias, ¿no? Incluso desde la parte, desde el instalador hasta la parte del propio suministrador, ¿no? Y quienes llevan el control de esto. Pero actualmente pues ya hay reglas, están escritas, salió este nuevo acuerdo, pero también queríamos saber qué es lo que viene, ¿no? Vemos ejemplos de otros países donde incluso han llegado a limitar lo que puedes tú inyectar a la red. Actualmente no hay un límite, no se muestra un límite, sin embargo, en el acuerdo sí se menciona que podría, de cierta forma, definir quién entra y quién no entra, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿qué pasaría a futuro? ¿Hay cierta ambigüedad ahí o sí está muy claro en el acuerdo que realmente sí se podría interconectar todos? ¿Tu micrófono, Luis? ¿Tu micrófono, Luis? En la parte, en el punto número 5 de planeación del acuerdo, se menciona en el 5.16 que, que se debe considerar ya en el PRODECEN, o que se está considerando ya en el PRODECEN, generación distribuida y electromovilidad. ¿Qué quiere decir? Que ya estamos siendo parte de algo. Antes generación distribuida no pintaba en la generación del país. Tampoco quiere decir que ahorita el manual de interconexión de 2017 se habla de unas etapas de penetración de generación distribuida. Habla de niveles del 5% en la etapa 1. En la etapa 1 es antes del 5% y luego después del 5%. Y hace una mención de que no hay, en su momento no había casos documentados en el mundo. Como les comentaba ahorita, las tres tendencias grandes del mundo son descentralización. ¿Y por qué les digo esto? Porque en el punto 10, en el 10.3, en donde habla de la integración de inversores inteligentes con capacidad de modular frecuencia y voltaje y que estén interconectados al CENAS, entonces ese punto está bien interesante porque abarca las tres tendencias. La tendencia de descentralización, porque lo está viendo el 10.3 para generación distribuida. El tema de digitalización, está hablando de la comunicación que van a tener estos inversores. Estos inversores van a poder documentar la demanda que requieren o lo que estén inyectando. Incluso se habla también de que van a poder estar haciendo generaciones de precios. De acuerdo a lo que yo esté requiriendo o esté inyectando a la red, voy a tener ya tabulaciones de precios. Entonces, pero todo esto es a nivel digitalización. Entonces, a lo que voy es generación distribuida en la parte de planeación. Se está considerando, se le está pidiendo a CENAS y a todos los implicados, distribuidores, etcétera, que se haga un orden, que se vea cómo se va a implementar generación distribuida y en cada una de las zonas y generación limpia intermitente. Entonces, generación distribuida llegó a México, llegó al mundo para crecer, para desarrollarse, y qué mejor que con este acuerdo se haga de una forma ordenada. Adelante. Adelante, Gilberto, me habías comentado antes. Referente a la pregunta que hacías, que si cualquiera se va a poder interconectar a las redes de distribución, no.
únicamente los que cumplan con las características que están especificadas en los manuales y esto. Y tenemos que partir por el inicio, donde tú debes de revisar si el lugar donde vas a interconectar esa central eléctrica tiene cabida, ¿sí? Nosotros, yo les ponía el otro día un ejemplo de un estacionamiento de coches, ¿no? Ya hay estacionamientos donde te dicen, está lleno y no puedes entrar, y tienes que irte al otro, y así sucesivamente. Es igual aquí. En el manual, desde que está publicado, y es algo que yo he debatido mucho con la gente de CFE, incluso con otros integradores, es, nosotros no deberíamos de instalar ni iniciar ninguna instalación antes de que no tengamos un oficio resolutivo de parte del distribuidor donde indica que tenemos capacidad en ese circuito. Sin embargo, todo lo que hacemos es, vamos, vendemos, instalamos y luego le juntamos un expediente y le decimos al suministrador, hey, interconéctame. El distribuidor pudiera haber dicho, ¿sabes qué? No hay capacidad y tienes que meter obras de refuerzo. Quiero ver, que todavía no se ha dado, el caso en que todos recibiéramos una notificación, una solicitud de presupuesto donde nos dijera hay que invertir en un cambio de transformador y métele otros 200,000 pesos. Ahí estaríamos en una situación grave con el cliente, ¿no? Porque ahora habría que irle a decir al cliente, oye, ¿sabes qué? Fíjate que sí, te vendí un sistema, pero aparte hay que meterle 200,000 pesos a la red, ¿no? Entonces, nos hemos brincado ese paso y está muy claro en el manual y lo hemos platicado mucho con suministro básico, lo hemos platicado con el distribuidor y luego la postura de ellos es que también a la CFE, al suministrador y al distribuidor, tenemos satanizados. O sea, todo es, si nos ponen una solicitud de algo, no, están interfiriendo contra la generación distribuida. No, no me quieren interconectar. No, quieren aumentar la corrupción porque quieren moche. Si hacemos bien las cosas y si nos apegamos a los manuales, obviamente no vamos a caer en temas de corrupción porque tenemos el soporte de la ley a nuestro lado. Y tenemos que confiar en las instituciones y que todos debemos de hacer bien nuestro trabajo, pero tenemos que contribuir a eso, ¿sí? Les da un pavor que les pidan una UBI, ¿sí? Les da un pavor, o sea, es que me están pidiendo una UBI, ¿por qué me la piden? Pues qué bueno que te la piden porque están certificando que tu instalación cumple, que es segura. O sea, ¿qué más garantía quieres de decirle a tu cliente? Mira, vinieron a evaluarla un agente externo que tiene facultades a través de... y está diciendo que lo que te instalé, lo instalé correctamente. Digo, es un pavor. Tenemos una ideología de querer vender por vender. Estamos preocupadísimos por llegar a los precios más bajos. Tenemos precios de venta de generación distribuida de risa, ¿sí? Somos los más bajos del mundo. ¿Por qué? Porque no se cumplen las normas. Ahora dicen que estos manual o este acuerdo va a encarecer las instalaciones. No, no las va a encarecer. Desgraciadamente estaban malbaratadas porque no cumplían con todo. ¿Sí me explico? O sea, entonces, el costo real no era el que estaban vendiendo porque no están sujetándose a todas las disposiciones, al cumplimiento de las normas y todo ese tipo de cosas que llevan a generar más costos que implican a tener también mayor seguridad, ¿no? Muchas gracias por tu comentario, Gilberto. ¿Oscar? Sí. Yo quiero abundar un poquito más en todo este tema y toda la incertidumbre que se ha generado en el medio. Una incertidumbre que yo no comprendo mucho. Y me da la impresión de que efectivamente el medio está peor de lo que pensamos. Hay un desconocimiento por completo de muchas cosas muy elementales. Ya se han tocado temas de que no se hacen bien las instalaciones, de que he escuchado gente en algunos foros donde dice que no se requieren las verificaciones en las centrales de generación fotovoltaica porque ni el manual ni las disposiciones aluden a esa figura que también sea verificada. Aquí hay muchas cosas, aquí hay muchos elementos y muchas regulaciones que necesitamos estudiar. Comisión Federal en ocasiones dice, no, a partir de 10 kilos se tiene que verificar solamente, no menos. Y tenemos un acuerdo de lugares de concentración pública que establece que así instales un watt, instales un módulo arriba de los lugares que están establecidos como de concentración pública. Arriba, voy a ponerles un ejemplo, arriba de un gimnasio, instala un módulo de sitio de verificación, así sea en baja tensión.
Ese tipo de cuestiones hay que estudiarlas y hay que ver dónde las requiero, porque les vuelvo a repetir, tenemos una serie de derechos y una serie de obligaciones. Tengo el derecho de que me interconectes sin ninguna discriminación, que me des el acceso libre, sí, pero hay ciertas condiciones, hay ciertas restricciones. Es como cuando esto que está pasando, yo lo veo como se ha entrado en una zona de confort en la cual todo el mundo ha hecho lo que ha querido, ha malbaratado el medio, y llega el momento en que las reglas del juego se hacen más estrictas. Las que existen se aplican de forma estricta y se establecen nuevas reglas del juego. ¿Esto a qué va a llevarnos? Bueno, a que esto es una preparación permanente y constante a toda la gente del medio. No solamente es culpa de los que construyen, o de los que verificamos, o de los que inspeccionamos, de los que suministran y de los que distribuyen, de la propia CRE y de la propia CENER. Aquí todos somos culpables de esto que está pasando. Y precisamente dentro de las facultades que se tienen está el asunto de llegar a hacer de emitir un acuerdo porque el caso lo amerita. ¿Qué está pasando en el medio? Vamos a tratar de ordenarlo. Obviamente, toda la gente que tenía contemplado el construir las centrales así como las estaban llevando a cabo, de manera irregular o de baja calidad, pues obviamente van a tener problemas para interconectarse. En la medida en que la gente que verifica se prepare más, vea el alcance y la responsabilidad que se tiene de poder emitir un documento donde certifique que la instalación es segura, en esa medida también va a ir mejorando todo. En la medida en que la gente cree conciencia de que todos los elementos que debe instalar deben de cumplir con los estándares, en esa medida también van a mejorar las cosas. Y aquí una de las cuestiones muy delicadas que también creo conveniente considerar. La norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas establece que todos los equipos se deben de instalar conforme el fabricante lo establece, como te lo dice el fabricante. Y hay fabricantes de este tipo de equipos por la naturaleza de los dispositivos electrónicos que tiene, que te dice hasta qué módulos debes usar. Entonces, señores, hagan partícipe de la gente que les va a revisar, de la gente que les va a proyectar, de que contemple todos esos elementos para que esta industria siga creciendo y crezca de manera ordenada. Ya lo mencionó Luis, esto no lo van a parar. La generación distribuida es el futuro del mundo en este sentido. Hacia allá va la tendencia. La generación distribuida posiblemente después empiecen a incursionar nuevas reglas, nuevos requisitos. Si revisamos las normas oficiales mexicanas, se derivan del Código Eléctrico de los Estados Unidos y siempre trae secciones intermedias y algunas secciones de los propios artículos traen algunas subsecciones donde dice y lo que pueda salir, ¿no? O sea, y cualquier otro método que cumpla con esto, porque las tecnologías están cambiando más en este sentido. La zona de confort ya no existe. Todos estamos obligados a mantenernos con una educación permanente y constante. ¿Sí? Esto es algo que ya desde hace mucho estamos viviendo momentos difíciles. Afortunadamente, me parece que son áreas de oportunidad. Creo que en todos los sentidos, si pasamos esto del COVID, pues para algo estamos, ¿no? Me ocurre de manera filosófica pensar que necesitamos hacer por las actividades que venimos desarrollando un mejor esfuerzo y prepararnos mucho más. Muchas gracias, Oscar, por tu comentario. Y ya nada más para poder cerrar, igual desde el punto de vista técnico, para no caer
pues, en divagar, ¿no? A lo mejor, ¿qué piensan acerca de lo que va a surgir con generación distribuida? Desde el punto de vista técnico me refiero a que qué hay en las disposiciones, qué hay en el manual, qué hay en este acuerdo, hacia dónde está dirigiendo este acuerdo a corto plazo, a 2 meses, 3 meses. Se habla de que van a publicar nuevas disposiciones administrativas. ¿En qué tiempo podría ser esto? ¿Hay nuevas reglas? ¿Habrá alguna posibilidad, por ejemplo, como lo mencionan en algunos comentarios, de inyección, limitación de inyección a la red, por ejemplo, como lo hacen Zero Export, algunos inversores que ya tienen esa funcionalidad? ¿Qué pasaría precisamente en el mercado de generación distribuida? Gilberto. Bueno, primero, referente a los temas que tocas, ahí hay que estar conscientes que va a ser una evolución constante, ¿no? La publicación o emisión del nuevo manual, que creemos que ya lo deben de tener avanzado, no se nos haría lógico emitir una política sin tener más o menos visualizado los alcances que va a tener ese manual. Para el caso de las DACs es lo mismo. Sí consideramos que se debe de tener y debe de evitarse el publicarse de manera fast track, como sucedió con este acuerdo, que sí debe de ir a la CONAMER y pasar el tiempo necesario para que los expertos del sector y todas las áreas puedan aportar. Sin embargo, también pedimos que las aportaciones sean objetivas, que no se politicen, porque desgraciadamente podemos caer en que no tengamos lo mejor para el sistema, ¿no? Nosotros nos debemos al Sistema Eléctrico Nacional, instalamos centrales de generación distribuida, que para que funcionen nuestras centrales y que para que le podamos ofrecer un servicio a un cliente, tiene que funcionar, tiene que estar robusta, tiene que darnos las condiciones, porque si esa red no funciona, nosotros no vamos a poder vender. Y eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Entonces, no debemos de oponernos a la regulación, debemos de acotar la regulación, de buscar cómo cumplirla al 100%, no sacarle la vuelta. Creo que ahí nos va a llevar a un mejor sistema eléctrico, ¿no? Y ya para terminar, referente a cuál es mi punto de vista para la generación distribuida, yo te digo, no es para los 2 meses siguientes, ni para los 2 años. Estamos hablando de crear las bases para un sistema eléctrico diferente a lo que actualmente estábamos acostumbrados. Vamos a ver la incorporación de baterías, la descentralización de la generación de energía ya está, ya arrancó, ya está en movimiento. No lo van a poder parar nadie. En el mundo es una tendencia. Se está hablando de la incorporación de tecnologías de la información, como decía Luis. Vamos a incorporar baterías. No nos conviene invertir en baterías en grandes centrales de generación eléctrica que están a 300, 400 kilómetros de distancia y que tienen que usar las redes de transmisión, porque vamos a perder energía en ese flujo. ¿Sí? En ese momento en que tenemos que mover la energía, estamos perdiendo capacidad de almacenamiento por moverla. Entonces, ¿qué viene? Generación distribuida. Viene generación distribuida con almacenamiento que otorguen mucho mayor estabilidad a los circuitos de distribución, que la energía que almacenamos la podamos poner disponible a la red, al circuito. Vendrá en su momento el que no nos permitan inyectar a la red energía, como ya sucede en California en ciertos horarios. Van a suceder varias cosas. O sea, no va a estar esto que hoy está publicado o lo que estuvo publicado ayer, no va a ser para toda la vida. Estamos en constante movimiento, ¿no? Entonces, de ahí debemos de visualizar este negocio. No estamos en un negocio que está estancado, que no va a crecer, que no va a evolucionar. Si partimos de eso, entenderemos que cada modificación debe ser para bien y debemos de confiar en que los documentos se están haciendo por gente capaz, por gente preparada, que conocen perfectamente el Sistema Eléctrico Nacional. Nosotros no conocemos el Sistema Eléctrico Nacional a detalle. O sea, nos preocupa que le den facultades al SENACE. El SENACE es el que lo opera, es el que debe conocer, el que debe saber qué le duele al sistema. Nosotros no. Entonces, debemos de otorgar ese beneficio de la duda de que tenemos gente capaz en México, que lo están haciendo con la intención de tener un sistema robusto, de donde podamos interoperar todos nosotros, que podamos contribuir y que podamos generar una mayor estabilidad, ¿no? Muchas gracias, Gilberto. ¿Alguien más que quiera cerrar su participación? Sí. Bueno,
todo este panel, si se dan cuenta, no hemos caído en cuestiones políticas. Eso sí, y es lo que me gusta, que tenemos que abordar esto desde la parte que nos corresponde, que es ingeniería. Al respecto de todo lo que se ha dicho y la tendencia que tenemos, ya decía Gilberto, la tendencia también es todo esto del almacenamiento de la energía, también va a ser la tendencia que incluso le puede ayudar a la cuestión de la variabilidad de las energías, ¿no? Pero al margen de todo esto, quiero ser muy enfático y reafirmar que yo creo que lo que esta política nos trae a nosotros es una oportunidad para reordenarnos. Y todo también viene desde lo que es la capacitación, la educación que tengamos nosotros al respecto, el autoestudio, el reunirnos en grupos de expertos, intercambiar experiencias, hablar de lo realmente técnico, irnos más allá de, como se dice, del business. O sea, estamos conscientes de que de esto muchos comemos, vivimos, cobramos, pero más allá nosotros tenemos una responsabilidad social, necesitamos tener ética para poder hacer las cosas, aplicar bien la ingeniería. Vamos, no es que no esté accesible a las personas, está accesible, solamente lo que tienes que hacer es leer, releer, ver las normas, compararlo, comprarte libros, capacitarte, intercambiar experiencias, ¿no? Esto es importante para todos en el sector, porque dense cuenta que en el sector no solamente el instalador no está capacitado, sino también el de CFE que te atiende no sabe distinguir entre lo que es generación y lo que es carga instalada siquiera, ¿no? O sea, cosas tan elementales, ¿no? Cuestiones de ese tipo. El verificador muchas veces no sabe, nada más otorga un certificado por otorgarlo. Y entonces yo creo que lo que quisiera concluir para todos ustedes ahorita, o mi aportación es que no debemos espantarnos por esta política, nos mete a una zona en donde hay que tenernos, hay que prepararnos mejor, hay que hacerlo bien, y tres, que tenemos que estarnos capacitando constantemente porque estas son arenas movedizas. Lo que yo sabía hace un año no sirve ahorita. Yo tengo que prepararme día con día en todo esto para hacer bien las cosas y que nuestro sector crezca. Ese es el objetivo. Muchas gracias, ingeniero. ¿Oscar? Sí, pues sí, nuevamente coincido con todos. Me parece que precisamente la clave está en mantenernos en una preparación continua. He de decirles que toda esta información o todo lo que pueda venir no lo van a encontrar en español. Eso me queda muy claro. Hay portales muy interesantes, hay portales y hay agrupaciones en Estados Unidos donde prácticamente gran parte de esta información del futuro de la red, que es al final lo que estamos copiando de los propios europeos, que también parte de lo que han sido los principios de protección, de operación de los inversores. También tenemos ahí una nueva incursión en los cambios. Y ya sea que lo continúe verificando las unidades de verificación de la NOM 001 sede, o el que en su momento designe la autoridad del lado de la Comisión Reguladora, si es que hay cambios, por ahí tendrá y deberá mantener actualizada su conocimiento en todos estos temas. Esto cambia todos los días hay nuevas tecnologías, todos los días hay nuevos requisitos, y de verdad, verdaderos cambios, y verdaderos cambios. La mayoría de la gente piensa que el hecho de aplicar los estándares o la norma oficial mexicana encarece las instalaciones. Se van de espaldas, es todo lo contrario. Hay áreas de oportunidad en todos los sentidos. Hay que estar pendiente de los cambios, y como comentario final, quiero decirles que la gente que no cumpla con todos estos nuevos requisitos establecidos, lean la última parte de sanciones y vean a lo que pueden ser acreedores en sanciones. Además de que posiblemente, para que puedan continuar operando, les tengan que pedir que instalen equipos adicionales, porque esa es otra de las condiciones.
Tú puedes a lo mejor tener ya instalado un equipo como esas centrales grandes que con base a las necesidades del sistema van a requerir que les instales la compensación reactiva que requieren. Esos son, por ejemplo, uno de los elementos de los que hacen alusión varios documentos. Y también el hecho de que el propio distribuidor, el propio SENACE, al tener todos los reportes, vayan trabajando en darle mayor capacidad de hospedaje a la red, de hacer reconfiguraciones de la red de distribución para poder ir metiendo o dar la posibilidad de que más se puedan interconectar. Uno de los temas que siempre hay por ahí, que la mayoría de la gente también no toma en cuenta es, dice, he visto muchas instalaciones donde se instalan más capacidad de generación que la de la carga instalada. Como queriendo sorprender un poco el tema y por desconocimiento de la gente que revisa, ahí hay un incumplimiento con toda la regla de que la generación no puede ser mayor que la carga. Ya lo mencionó Gilberto. Y como esos elementos hay muchos, hay muchísimos. El punto de interconexión, cómo lo hacemos. Necesitamos capacitarnos más y hacer mejores instalaciones. Pero es una muy buena oportunidad de cambio y aquí va a sobrevivir el que esté capacitado. Esa es la realidad. Muchas gracias, Oscar. Luis. Bueno, mira, algo muy importante, todos los que estamos en este medio, no veamos a CFE, bueno, si no existiera CFE, no estaríamos nosotros, estaríamos haciendo puros proyectos aislados, entendemos que nosotros hemos vivido diferencias de criterios dentro de la misma ciudad, de una sucursal de CFE a otra. El hecho de haber nosotros estudiado el manual de interconexión, de haber preparado el cómo sí hacer las cosas, nos ayudó a capacitar o coadyuvar con personal de CFE que estaba nuevo en el puesto de recepción de trámites, por ejemplo, en la parte de planeación, que no quiere decir que nosotros le digamos qué hacer, nomás nosotros propusimos y dijimos exactamente cómo estábamos elaborando nuestros proyectos, de acuerdo al manual de interconexión, de acuerdo a la NOM, de acuerdo a lo que conlleve técnicamente. Y al final del día, en los grupos en los que estamos inmersos en chat, en WhatsApp, en Facebook, en lo que quieran, en redes sociales, vemos una constante queja ante CFE. Pues entendemos, es una empresa muy grande y está facultada y está acotada para recibirnos. Entonces, al final del día, no lo veamos como un enemigo. Veámoslo como un socio comercial que si no existiera, no existiríamos nosotros. Ya para despedirme nomás, estaba viendo varias de las preguntas y de los comentarios en el chat. Yo considero, bueno, doy gracias a todos los que se dieron este tiempo, esta hora y media, para estar aquí con nosotros. Fuimos más de 500, qué interesante, ¿no? 500 personas interesadas. Como podrán ver, tocamos temas técnicos, no nos fuimos a lo político, no es necesario, tenemos tanto que hacer en este lado que lo político dejémoselos a los políticos, ¿no? Nosotros enfoquémonos en trabajar, en desarrollar esto. Y esto que acabamos de escuchar aquí entre todos es un regalo para todos, que quede claro, hay puntos de vista que estaremos de acuerdo o no, pero este es crecimiento general para todos y pues darle las gracias a todos los que se dieron el tiempo de estar esta hora y media con nosotros. Muy acertado tu comentario, Luis. Sí, ya nomás para terminar, un comentario que hizo tú, Marco, y Oscar, ¿no? Referente a las sanciones. La ley de la industria eléctrica marca un capítulo completo referente a las sanciones. Manejaste el tema del Zero Export, que muchos inversores lo tienen disponible y que muchos integradores están haciendo facultad de él para encender los inversores mientras se cambia el medidor o se tiene el contrato de interconexión. Quiero decir que esto no está permitido por la ley, que dentro del capítulo de sanciones, en el artículo 165, en el inciso M, dice conectar centrales eléctricas al sistema eléctrico nacional sin contar con el contrato de interconexión correspondiente. Esto lo quiero compartir. Si ustedes
interconectan una central y la ponen en operación sin un contrato de interconexión, están cayendo en una sanción, en una de las causales de sanción, y pueden ser sancionados por esto y pueden crearle un problema a su cliente. Entonces, hay que seguir los trámites, hay que seguir los lineamientos, hay que definir y pelearle a CFE, al suministrador, al distribuidor, que nos atienden los tiempos establecidos en el manual, y que hoy tenemos la ventaja que la política exige el cumplimiento de ese manual y ya están definidos esos tiempos, ¿no? Una de las grandes preguntas que nos hacen la gente es si se van a tardar más los tiempos, si CFE va a letargar estos procesos que ahora involucran al SENACE y todo eso, que ya dijimos que no va a involucrar al SENACE de manera operativa, más sí en planeación. Entonces, ahí están los tiempos ya definidos. Hay que exigírselos al suministrador, hay que exigírselos al distribuidor, pero no interconecten y no pongan en operación centrales eléctricas que no tengan su contrato ya, que no tengan su medidor bidireccional. Evítense problemas y bueno, ¿no? Porque es un tema que lo hemos escuchado mucho el Zero Export, ¿no? Muchas gracias, Gilberto. Y pues para cerrar este panel, les agradezco a todos los participantes que estuvieron en el chat escribiendo sus dudas, sus comentarios, que pudieron dirigir también este panel, y precisamente también a los panelistas, a Gilberto, a Luis, al Ingemax, al ingeniero Oscar, por su tiempo, por estarnos compartiendo esto. Y obviamente grabamos este panel, lo vamos a publicar en nuestra fanpage y también en nuestro canal de YouTube para que lo puedan visualizar nuevamente. Y también si tienen alguna duda, algún comentario, también nos pueden escribir. Si gustan, podríamos estar hablando de otro tema específico, también lo podemos estar haciendo. Y pues obviamente agradecerles su tiempo. Estaremos en contacto y les agradezco su atención. Que tengan un excelente día a todos.